Sí. Wow. Là, on va y aller entièrement. On y va entièrement. Eso es felicidad. Y hoy os voy a hablar de felicidad. Específicamente de cómo conseguirla gracias al poder de la determinación. O al menos lo intentaré. Mi madre siempre decía que ya desde muy niño, cuando se me metía algo en la cabeza, no paraba hasta que lo conseguía. Costara lo que costará. Aunque yo no sé si creerla, ya que según ella yo era prácticamente el terrorista de la guardería. Siempre he pensado que una persona con la determinación y la motivación adecuadas es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga en la vida. Cualquier cosa. Esta mentalidad, unida a un marcado espíritu competitivo que ya mostré desde niño, dieron como resultado que mi vida haya sido una carrera en busca permanente de retos y logros sorprendentes. En este momento estoy sentado en mi silla de ruedas, no puedo mover prácticamente nada de mi cuerpo, me alimento con una sonda directamente al estómago, no puedo hablar y respiro con dificultad a través de una traqueotomía. Y a pesar de todo ello, considero que la mía es una vida marcada por el éxito. A los 4 años empecé a practicar karate. Mi primer trofeo lo gané con 6 años. A los 14 fui uno de los cinturones negros más jóvenes de la historia de Madrid. Posteriormente campeón de Madrid y luego de España de Full Contact. Más tarde también cinturón negro de kickboxing y título de instructor de ambas disciplinas. 30 años de práctica y competición en artes marciales. Al mismo tiempo, a los 9 años empecé mis estudios de acordeón, los cuales se prolongaron 10 años por varios conservatorios y me supusieron una fuente de ingresos a través de distintas tunas y grupos musicales. Compaginé todo lo anterior con distintos trabajos, profesor particular o modelo publicitario. Y con una carrera académica sobresaliente. A los 22 años ya era ingeniero superior informático, aunque mi primer trabajo como tal fue en tercero de carrera, cuando pasé unos meses trabajando en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Glasgow. De vuelta en Madrid compaginé mi último año de carrera con mi trabajo como ingeniero de sistemas en ISDF, destacada empresa del sector defensa. En los 4 años que duró este periodo, completé mi formación con cursos en distintas universidades y organismos, entre ellos UCLA y UCLA, y la NASA, en Estados Unidos, y un posgrado en sistemas de telecomunicaciones. Con 23 años participaba en la gestión de proyectos OTAN de cientos de millones de dólares. Un trabajo fascinante en el que manejaba tecnología punta militar, comunicaciones, satélites, misiles, aviones de combate. Sin embargo, yo aspiraba a desarrollarme profesionalmente con más proyección y sobre todo más rápido. Yo buscaba un sitio donde no hubiera límites. Así me incorporé a DMR, una empresa de consultoría española que estaba creciendo mucho. Hoy esa empresa es Everis, con más de 11.000 empleados por medio mundo. Con 28 años fui el socio más joven de la historia de Everis. Profesionalmente me sentía realizado, personalmente, las cosas no me podían ir mejor. Felizmente casado con la que fuera mi amor de juventud. Padre de un niño maravilloso de 1 año, y una niña en camino. Con una posición social y económica más que envidiable. Estos han sido 5 momentos clave en mi vida. 1989, cinturón negro de karate a los 14 años. 1991, campeón de España absoluto de Full Contact a los 16 años. 1996, ingeniero superior informático a los 22 años. 1999, responsable español proyecto OTAN de defensa contra misiles balísticos. ISDF, 24 años. 2003, socio de DMR Consulting, a los 28 años. Con 30 años había visitado más de 200 ciudades, y más de 20 países. Había vivido en 3 países. Había manejado proyectos multimillonarios. En definitiva había vivido más, mucho más, que muchas personas a lo largo de toda su vida. Os he contado todo esto para que entendáis por qué en ese momento me sentí el rey del mundo. Y como de la noche a la mañana se puede pasar del todo, a la nada. Pero todo iba a cambiar de la noche a la mañana. Todo empezó con un pequeño temblor en una pierna.
Tras unas pruebas, esa misma semana un neurólogo se aventuró con el diagnóstico: tiene usted ELA. Yo no sabía nada de esa enfermedad, pero la comunicación no verbal del médico me sugería que se trataba de algo serio. Para saber de qué estábamos hablando le pregunté: ¿con esto uno se muere de viejo? Y la respuesta fue: no. Aquella respuesta disparó todas mis alarmas. Después pregunté: ¿podré hacer vida más o menos normal dentro de, digamos, 10 años? La respuesta fue: no. Se me erizó el pelo. Finalmente, un minuto después, pregunté: ¿viviré dentro de 10 años? Y la respuesta fue: es poco probable, pero todo va a depender de lo que la enfermedad decida hacer contigo. Sentí un escalofrío por mi espalda. Estaba en estado de shock. Ya tenía suficiente información para ese día. Nos emplazamos a vernos en una semana. No obstante, esa misma tarde yo ya sabía lo suficiente sobre la ELA. Esto es lo que me esperaba asumir de la enfermedad. 1. Tetraplegia del 100%. La ELA produce una rápida e irreversible parálisis de todos los músculos del cuerpo, sin excepción. Con lo cual en poco tiempo, pasas al andador, luego a la silla de ruedas, y después inexorablemente a la cama. 2. Incapacidad para tragar, por la atrofia de los músculos de la garganta, con lo cual hay que alimentarse por otras vías. 3. Pérdida del habla, incluso de la capacidad de emitir cualquier sonido, debido a la atrofia de todos los músculos implicados. Esto es un gran problema, porque en tu mundo de inmovilidad total, ahora se hace el silencio absoluto. El mundo se cierra sobre ti. 4. Incapacidad para respirar, debido a la atrofia de los músculos intercostales y del diafragma. Y lo que es peor, imposibilidad de expulsar las secreciones, lo que se convertirá en la causa principal de muerte en los enfermos de ELA. Lo peor es que todo sucede a velocidad de vértigo. El empeoramiento se nota perfectamente de una semana a otra, o a veces incluso de un día para otro. Y las capacidades que se pierden nunca más volverán. Todo sucede en una devastadora secuencia que termina irreversiblemente en la muerte, después de pasar por un infierno donde uno pasa del todo a la nada, perdiendo absolutamente todas las capacidades del ser humano, menos una, la razón. Atroz. Sin embargo, para mí, lo peor no era el horrible futuro que me esperaba a mí. Lo peor era el sentimiento de que iba a fallarles a todos. A mi familia, que hasta ahora me veían como indestructible. A mis compañeros de trabajo, que tenían tantas esperanzas puestas en mí. A mis amigos. Los iba a defraudar a todos. Pero sobre todo, por encima de todas las cosas, estaban mis hijos. No solo les iba a dejar tirados en poco tiempo, sino que les dejaría un horrible recuerdo de mi proceso de destrucción. Me sentía fracasado como padre. Al principio tuve la idea de grabarme en vídeo, haciendo una de las cosas que se supone que debe hacer un padre: enseñar. Así me grabé enseñándole a afeitarse, a colgar un cuadro, a hacerse el nudo de la corbata, y cosas así. Pero pronto eso me supo a poco. Una vez que superé el shock inicial, en poco tiempo una idea fue tomando forma en mi cabeza: puede que no me fuera a dar tiempo a enseñarles a montar en bici, a pelear, a tocar un instrumento, a resolver problemas, a hacer integrales, a hablar en público. No. Nada de eso podría. Sin embargo, estaba en una posición inmejorable para enseñarles algo mucho más importante, como luchar por superarse para vivir y ser feliz, incluso enfrentándose a las mayores adversidades posibles. Y eso era todo lo que necesitaba, un objetivo por el que luchar a muerte, y poner a funcionar lo que yo creo que es el motor de todos los logros: la determinación. En 2007 me diagnosticaron ELA. Me pronosticaron 3 años de vida. Yo decidí intensificar mi entrenamiento para prepararme para lo que se me venía encima. 4 horas de gimnasio al día, más un mínimo de 10 kilómetros caminados durante el día. Algunos recordarán que en esta época yo llevaba un podómetro en el cinturón, y tobilleras y muñequeras lastradas debajo del traje. En 2008 nace mi hija Chloe. Empecé a tener pérdida de fuerza y de masa muscular en los brazos. También empezaron los problemas de equilibrio y las dificultades para coordinar mis movimientos. Tuve que dejar de conducir moto. Viendo que el entrenamiento no podría durar mucho más, empecé un plan de alimentación especial, complementado con todo tipo de suplementos de vitaminas, minerales y plantas. Esto sigue formando parte de mi vida hoy en día.
En 2009 los problemas de coordinación eran tan grandes que sufría 2 o 3 caídas al día. Algunas veces acabé en urgencias con brechas. Aunque lo estiré todo lo que pude, finalmente tuve que dejar de ir al gimnasio. No obstante, compré los aparatos necesarios para seguir entrenando en casa, aunque menos horas. En la calle empecé a usar un andador. En la oficina caminaba siempre apoyado en el hombro de algún compañero. Me veo obligado a dejar de conducir coche. Con el tiempo libre que me dejó el entrenamiento en el gimnasio, me meto de lleno con la medicina tradicional china y la acupuntura. En 2010 los problemas de equilibrio y de atrofia muscular eran tan grandes que necesitaba usar siempre el andador. Ya no tenía fuerza en las manos para sujetar la cuchara. Aunque siempre los compañeros se afanaban en ayudarme, estas fueron las últimas veces que comí en Everis, la empresa donde trabajo. Estiré todo lo que pude el uso del andador, y solo cuando dejó de ser seguro porque incluso con él me caía, accedí. Compré mi primera silla de ruedas. Este fue un momento duro. No obstante, 2010 era ya mi tercer año y se suponía que en este momento mi estado sería mucho más crítico como poco. 2011 fue un año horrible, marcado por los problemas emocionales. Me divorcié en circunstancias truculentas, y tuve que aprender a vivir separado de mis hijos. Físicamente tuve que aceptar ir siempre en silla de ruedas, lo cual tenía también sus ventajas. Era más seguro y más rápido que el andador. Empezaron los problemas para hablar, y también para tragar. No obstante, yo me resisto como gato panza arriba a dejar de comer por la boca. Físicamente, la discapacidad ya era del 90%, lo que significa realmente que solo funciona el cerebro. Es decir, que ya no podía mover nada de mi cuerpo. Bueno, sí, movía los músculos de la cara, como ahora, y esto puede ser muy útil. Y movía un poco un dedo de la mano derecha. A este dedo le acoplé un timbre, y durante casi 2 años me sirvió para comunicarme con una especie de código Morse que ideé para mis cuidadoras. Hasta que me dejó de funcionar el dedo. ¡Qué putada! En 2012 tuve que aceptar dejar de comer por la boca, después de que un grano de arroz me provocara una neumonía que me supuso 2 semanas de hospitalización. Me operé para hacerme una PEG, una sonda fija al estómago, a través de la cual me alimento desde entonces. Este año creamos, junto con mi mentorado Manuel Domínguez y mi amigo de toda la vida, el Team Espada con un par. Para mí, una forma más de persistir en mi reto, de mostrarles a mis hijos, y a quien quiera mirar, cómo superarse, incluso ante la mayor de las adversidades. Volviendo al tema médico, he de decir que los problemas para alimentarse, o la tetraplegia total, son cosas duras y difíciles, pero te acostumbras. Lo peor estaba por llegar. Ese mismo año compré mi primer Tobii, que a través del movimiento de los ojos me permitía escribir en una pantalla y reproducirlo con voz. En ese momento volví a hablar, eso sí, como una máquina. En el 2013 empeoré hasta el mismísimo límite de la muerte. Los problemas respiratorios eran tan graves que cualquier día podría haber sido el último. Todos los días tenía varias crisis respiratorias gravísimas que me ponían al borde de la asfixia. Lo tenía ya todo previsto para las cuestiones técnico-médicas del desenlace, como para todo lo que viene después. Ya lo sé, es muy fuerte, tener que pensar y planificar uno mismo en todo esto. Pero realmente mi familia no llegó a ser plenamente consciente de la gravedad de la situación. No estaban preparados. Y ya es bastante jodido encargarse de los detalles de tu propia muerte, más la enfermedad, uno mismo, como para además sacar fuerzas y tiempo para tirar de los demás. Solo para que os hagáis una idea de mi situación, os daré un dato. Con mi 1,80 m de altura, llegué a pesar 50 kilogramos este año. Desde los 90 que pesaba antes de la enfermedad. 2014. Todo cambió cuando me hice la traqueostomía. Fue una operación de mucho riesgo dada mi precaria situación, y después de 12 días en la UCI mi vida empezó a dar un cambio radical. La recuperación fue dura, pero en 3 meses ya estaba suficientemente bien como para hacer, por tercer año consecutivo, la Maratón de Madrid sin ningún problema respiratorio, aunque todavía conectado a un respirador que llevaba colgado de la silla. Fue un poco arriesgado, pero la satisfacción de hacer algo que no puede hacer todo el mundo, y sentir la admiración y el estupor de los demás, es muy estimulante y gratificante. En 2018 no os voy a decir que la enfermedad se ha congelado, pero sí que se ha ralentizado considerablemente. Es decir, inexplicablemente, en los últimos 12 meses, no he empeorado prácticamente nada a nivel muscular ni neurológico. Conservo solo lo fundamental, los ojos, con los que me comunico.
los músculos de la cara, con los que me expreso, y el diafragma, con el que respiro. No muevo nada más, pero eso es más que suficiente. Soy muy afortunado. Todo ello, unido a la desaparición de los problemas respiratorios, pues lo que digo, una vida nueva. Después de tocar fondo en diciembre de 2013, ahora estoy en una senda de recuperación. Empecé a comer por la boca, lo cual me supuso reencontrarme con un placer indescriptible, los sabores. Y además recuperar mucho peso, de 50 a 70 kilogramos, de donde intento no pasar, aunque me cuesta. Es que me gusta mucho comer. Bueno, más que comer, disfrutar de los sabores. Es como si ahora volviera a poder hablar. Pues no iba a parar ni debajo del agua. Solo puedo tragar cosas hechas puré y tengo que estar tumbado. Lo primero que saboreé fue un salmorejo. Imaginaos, después de casi 2 años sin saborear nada. Luego una macedonia de frutas, una ensaladilla rusa, unas lentejas, con chorizo. Y con suficiente imaginación y tiempo de batidora, he llegado a probar cosas como una paella, un rabo de toro. Los médicos alucinan. No es tan importante como puede ser andar o hablar, pero es muy importante, tanto por el placer que supone para los sentidos en una vida casi sin placeres, como para la mente, por cuanto supone recuperar una capacidad que ya se había perdido totalmente. No consigo expresar lo que significa este logro para mí. Además, los últimos meses han sido muy ajetreados para mí en el mundo tecnológico, con el fin de facilitarme un poco más la vida, que ya la tengo bastante jodida. He cambiado de coche para poder incorporar un asiento eléctrico que sale del vehículo y facilita mi incorporación desde la silla de ruedas. Antes las chicas tenían que hacerlo todo a pulso y es una tarea bastante complicada. He tirado la casa por la ventana y también he adquirido una silla de ruedas eléctrica, que además de facilitarle mi desplazamiento a las chicas, tenemos otros planes para ella que os contaré más adelante. Este es Carlos García, y está una historia donde amistad y deporte son protagonistas. Carlos, hace 5 años le detectaron el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, el cuerpo se va apagando, las terminaciones nerviosas se van apagando poco a poco. Al principio fue un palo muy grande porque no sabíamos lo que era, muchas pruebas, podía ser cualquier cosa, pero nunca te imaginas que va a ser lo peor. Normalmente se dan 3 años de vida cuando se detectan. Carlos lleva 5 y sigue luchando, y esperamos que sean muchos más. A pesar de su enfermedad, Carlos no pudo resistirse a un desafío. ¿Qué te parece correr la maratón de Madrid? Nada, ¿tardó cuánto? Nada. Unos minutos. Y habla dijo poco, que sí. pero dijo sí. Sí. De inicio, según lo cuentas, hay mucha gente que dice, nah, eso es imposible. Estáis locos, pero eso se puede hacer. Y tanto que se podía hacer. La silla va vibrando todo el rato, entonces él tiene que hacer como ejercicios de respiración para poder mantenerse bien. Ha dicho que se ha adaptado a nuestra respiración. Claro. Él va en la silla, claro, habla muy poco o casi nada, va concentrado en su carrera y él se adapta a nuestra respiración. Nos va oyendo y dice que le gusta respirar como nosotros y que va haciéndolo y se mantiene más relajado. Los grupos de música, sí, cada vez que pasábamos, antes de que pasáramos, ya estaban gritando que viene Carlos, ya todos como locos. ¡Vamos, Carlos! ¡Ánimo, Carlos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ha sido muy emocionante cada vez que hemos pasado por los grupos de música y luego me llamaba la atención mucha gente que a lo mejor no nos conocía, la cara de alucine, de vernos y no cerrar ni la boca ni pestañear y fijarse en nosotros y en Carlos sobre todo y decir, madre mía. Y claro, la gente como loca, nos aplaudían, increíble, increíble, ánimo. Ha sido todo muy, muy bonito y muy emocionante, entonces eso nos hacía, yo que sé, parece que íbamos con alas. Claro. Carlos iba concentrado, no ha tenido ningún problema de sus manos, sus codos, la cinta de la cabeza, nada. El tío, yo que sé, parece como que aguantaba todo hoy. A mí se me saltaban las lágrimas, yo he llorado un poco. Él le he visto muy emocionado, claro. Ha visto a sus hijos, han venido sus hijos a verle, entonces ha sido todo muy emocionante. Él quiere dar un claro ejemplo a sus hijos de luchador, de no rendirse nunca jamás. Para que cuando él no esté, esto pueda seguir ahí. No estamos aquí para lamentarnos ni nada, al revés, para luchar y para demostrar que puede llegar más allá. Voy a cortar la presentación del 2020 aquí, para contaros otras cosas más actuales. Podéis encontrar esta presentación completa y otras en mi canal de YouTube, Carlos Espada.
Actualmente llevamos recorridos más de 1.300 kilómetros, incluyendo las 18 maratones más relevantes de España. En un tiempo oficial según la organización, hemos 4:28 minutos. Hemos sido premiados por la organización. Cada año hay varias publicaciones en prensa escrita y digital, entrevistas en radio y televisión, por cada una de nuestras maratones. Además, nuestras empresas tanto Everis como NTT Data, todos los años realizan un amplio despliegue de más de 200 empleados nos han acompañado. En definitiva, hemos dado visibilidad a ELA a nivel nacional. Ahora nos hemos propuesto hacer lo mismo a nivel global. Hay 6 maratones que son el sueño de todos los corredores de fondo. The 6 Major Abbott Marathons, que son Tokio, Nueva York, Berlín, Chicago, Londres y Boston. La medalla de haber completado las 6 Majors es el santo grial de los corredores sanos. Nosotros tenemos un plan para correr las 6 en 3 años. A falta de un sponsor empresarial, seguramente lancemos un crowdfunding en breve. Actualmente los enfermos de ELA utilizamos sistemas de eye tracking conceptualmente muy sencillos que nos permiten comunicarnos con facilidad con nuestro entorno. Estos sistemas hace 30 años serían considerados ciencia ficción. La tecnología de la que voy a hablar ahora reemplazará los sistemas de seguimiento ocular en los próximos 10 o 15 años. Pero mucho antes se convertirán en el estándar de manejo de videojuegos. Y en 2 décadas se convertirá en un hardware tan necesario como lo son los teléfonos móviles en la actualidad, ya que habrá ciertas comunicaciones entre humanos y ciertas interacciones con el entorno que se realizarán con esta tecnología. Se trata de la tecnología BCI, Brain Computer Interface. En español, interfaz cerebro-ordenador. Se trata de un dispositivo externo, tipo diadema, que contiene de 8 a 12 sensores ubicados en zonas específicas para leer las determinadas ondas cerebrales, las transmite en tiempo real a un pequeño ordenador que las procesa y en función de lo que esté programado hace una cosa u otra. Nosotros, en Everis, hicimos un proyecto en 2019 para demostrar la viabilidad de la tecnología. El proyecto tenía 2 partes. La parte fácil consistía en manejar la silla por BCI, es decir, se entrenaba el dispositivo para entendiera tus pensamientos adelante, atrás, detener y girar, y tras unas 30 horas de entrenamiento se podía manejar la silla con cierta facilidad. La otra parte del proceso, la más compleja, consistía en interpretar las emociones. Desde el 2012 solo puedo mover los ojos y algunos músculos faciales. Yo tuve una hija 2 años después de enfermar. Y a mí me preocupaba mucho llegar a un punto de parálisis, tal vez perdiera la movilidad facial y fuera incapaz de expresar emociones a mis seres queridos. En este caso, un te quiero, o un corazón, a mi hija. Esta funcionalidad también conseguimos demostrarla. Evidentemente, pasar de la demostración a un producto comercial, seguro y de bajo coste, requería de un proyecto de varios años y de una serie de homologaciones y certificaciones para su uso en cualquier parte del mundo. Muy complejo, sería el primer producto BCI para grandes discapacitados en el mundo. Desafortunadamente el proyecto no obtuvo la viabilidad económica para su desarrollo y se canceló. No será una empresa española la primera en ofrecer una solución de movilidad basada en tecnología BCI. Pero grandes empresas están desarrollando esta tecnología, como Neuralink, de Elon Musk. Y es cuestión de unos años que esto esté disponible. Gracias a este aparato me comunico con la gente. Las palabras me permiten interactuar con las personas que me rodean. Es una maravilla. Pero ya sabes lo que dicen de las palabras, que se las lleva el viento. Los hechos no. Los hechos marcan. Pero con un comunicador no se pueden transmitir las emociones. Un beso, un abrazo, una mano en la espalda. ¿De qué sirve recorrer 42 kilómetros juntos, si no pueden saber lo que yo siento? Si no puedo compartir mis emociones. Hay un grupo de personas, él, Te Am Espada y todo Everis, a los que quiero dar algo más que un gracias. Quiero compartir con vosotros los sentimientos que me provocan estos momentos juntos, mis emociones a lo largo de una maratón. Esta es mi manera de, en lugar de decir gracias,
Daros las gracias. Imaginad poder, no solo expresar tus sentimientos y emociones, sino también poder manejar aparatos electrónicos cotidianos como el smartphone o la Smart TV, una silla de ruedas electrónica, o un comunicador. Solo con la mente. Imaginad a cuántas personas podemos ayudar. Siempre quise ser astronauta, y tuve verdaderas opciones para alcanzar aquel sueño recién acabada la carrera, pero prioricé otros sueños en su lugar. 20 años después, ya con la enfermedad muy avanzada, quise recuperar mi verdadera vocación. Así, moviendo solo los ojos, empecé a estudiar astronomía y astrofotografía, que era lo más parecido que podía conseguir. Aunque en 2022 la NASA anunció la contratación de 2 astronautas discapacitados y me presenté. Pero se referían máximo a un porcentaje del 30% de discapacidad visual o de discapacidad motora. ¿A dónde iba yo con mi 84%? Empecé a estudiar en 2017. En 2018 me compré un telescopio. Una cosa lleva a la otra, y después de varios acabé construyendo mi observatorio astrofotográfico en un lugar de La Mancha, con un cielo extraordinario. Un pueblo de 23 habitantes en la zona certificada Starlight entre Guadalajara y Teruel. Os muestro algunas de mis astrofotografías realizadas desde el observatorio, manejado en remoto, con TeamViewer, desde mi casa en Madrid. Y como todo lo que yo hago desde 2013, manejado exclusivamente con los ojos, que es lo único que puedo mover debido a mi enfermedad. Es un vídeo muy resumido. Para hacer una sola astrofoto hay que sumar la señal de cientos de fotos realizadas en varias noches y después someter el resultado a un complejo procesado de imagen. Estas imágenes que muestro están muy lejos del nivel que espero alcanzar después de algunos años más estudiando y practicando esta afición, que como suele pasarme en todo lo que me propongo, acaba convirtiéndose en un reto en el que me va la vida. No obstante, varias de ellas están publicadas actualmente en la NASA y en Astrobin como fotografías destacadas de este año.